Bienvenidos. Es el primer tema que vamos a tocar en el libro de Marcos. Como dijimos, vamos a tratar de exaltar o resaltar lo más importante. Jesús les expresa la parábola del sembrador. Es una parábola bastante difundida dentro de los medios religiosos y que nos muestra las características principales de aquellas personas que escuchan un conocimiento determinado, como en este caso el Evangelio de Dios, y por el medio que los rodea es puesta a prueba la semilla, ya sea porque la quemó el sol o los espinos la ahogaron o porque haya caído en pedregales. Y finalmente la que cayó en buena tierra. Es una parábola. Para muchos pastores que hacen gárgaras de verborrea con estas parábolas, se insinúa y se expresa que son para mejor comprensión de la doctrina de Cristo. Lamentablemente no es así. Cuando Jesús estuvo solo con sus discípulos, esto le preguntaron con respecto a la parábola y a las parábolas. ¿Por qué hablas por parábolas? Y lo que él les contestó contradice absolutamente lo que en este mundo se ha enseñado respecto al libre albedrío. Les dijo: a vosotros os he dado a conocer el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera, pues que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, y para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Evidentemente existe una disposición religiosa diferente en este mundo, que nos ha dejado la puerta abierta para que las religiones se llenen con toda clase de personajes y espíritus de diversas índoles. Como dice Apocalipsis, se ha hecho guarida de demonios y de todo espíritu inmundo y aborrecible. Dice llanamente es por el famoso libre albedrío, donde deja en las manos del hombre la elección de querer caminar o no en el camino de Dios, contrariando incluso lo que dice este texto, que solamente a un grupo determinado de personas les es dado conocer el misterio del reino de Dios. Entiéndanlo bien. A la gente de afuera les hablaba por parábolas para disfrazar y ocultar el conocimiento del misterio de Dios. Más cuando estaba solo con sus 12, era más claro en su concepto, porque dice a vosotros, que ya es excluyente, es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que crean que entienden, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, por lo que realmente es evidente que existe una disposición distinta en la realidad, retomando incluso lo que dice Pablo, que no depende del que quiere ni del que corre. También anexando a las palabras de Cristo cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque muchos en aquel día se van a acercar a él y van a decir: Señor, nosotros predicamos en tu nombre, andamos en la calle entregando panfletos y predicando de casa en casa, haciendo milagros y haciendo las millones. Pero no depende de eso. No hay libre albedrío. Aquí hay una elección de parte de Dios. Y para entender esa elección debemos entender conceptos como predestinación, como gracia, como misericordia, como designio, como linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, términos que hoy día no se conocen, más que solamente en la verborrea, donde por una razón comercial, para recibir más diezmos, para tener más poder político, porque a mayor cantidad de miembros, mayor poder político. No es lo mismo tener una iglesia de 20 personas a tener una iglesia de 20 millones de personas. Ya el poder político adquirido y el poder material recibido por los diezmos es diferente. Por eso el mundo babilónico, el mundo de las iglesias actuales, porta como empresas captadoras de clientes. Pero esto no es así. Esto es absolutamente distinto. Entendamos de que la elección de Dios incluso no es circunstancial a nuestra conducta. Ni siquiera es porque yo sea bueno, mejor que el otro. No, es un asunto de elección predestinada por gracia. Porque si fuese por obras, ya no sería gracia. Además tendríamos de qué gloriarnos. En cambio así, solo la humildad queda. Porque nadie va a decir: bueno, yo de tan bueno que era, estoy en la lista. No, Dios no quiere que nadie se gloríe delante de su presencia, sino que la humildad, el agradecimiento, la nobleza de reconocerse indigno y haber sido elegido es importante. El amor que encierra en ese acto es incomprensible para la humanidad, que la humanidad normalmente es condicionante, lo condiciona la conducta. Ahora es evidente que una vez que
llegado el momento circunstancial de destino, donde nuestros cronómetros registran el momento preciso de reencontrarnos con Dios, bien digo reencontrarnos con Dios, comienzan a realizarse cambios en nuestras vidas. Y cambios que se manifiestan en reconocer ese amor de Dios, en reconocer esa misericordia de Dios, en reconocer esa gracia de Dios. Nosotros somos elegidos antes de la fundación del mundo, lo que significa que Dios traía el registro con los nombres antes de que Adán y Eva fuesen creados en este planeta. Cuando entendamos que intencionadamente Dios puso a Adán y Eva en este lugar donde estaba el ángel caído, que parece por un lado cruel, es parte del plan, porque seamos honestos, Dios podría haber puesto a Adán y Eva en un planeta solitario, con toda la exuberante naturaleza alrededor, por supuesto, pero sin haberse enfrentado a este personaje. Pero qué vano es no conocer el lado, qué vano es no conocer el mal, no conocer el dolor, no conocer la angustia, conocer todo lo negativo que existe en esta tierra, lo cual hace desembocar en crecimiento. Y como cristianos entendamos que el mal es necesario. Y por eso habla de amar al enemigo. ¿Cuál es nuestro máximo enemigo? Lucifer. Y debemos entender de que está haciendo un aporte importante. ¿Cómo podríamos catalogar de bello si no conociéramos lo feo? Lo alto si no conociéramos lo profundo. La felicidad si no conociéramos la tristeza y el dolor. La vida es en sí una lucha entre el bien y el mal. Pero eso nos va haciendo crecer como seres humanos, como personas, a mayor experiencia juiciosa, a mayor experiencia analítica, sopesando los dolores, las angustias, las dificultades, crean en nosotros una grandeza. Pero eso está administrado, quiero que lo entiendan, administrado del momento que el hombre fue puesto en el jardín del Edén, expuesto a un enemigo potencial que hasta hoy día es sagaz, es engañador, es meticuloso, es mentiroso y es audaz. Díganme cómo no iba a caer la primera pareja con la inocencia que iban a tener inicialmente. Por lo tanto, es el puntapié a un plan de salvación y ya Dios tenía una lista que registra los nombres, los lugares de nacimiento, los accidentes, las tentaciones, las diferentes pruebas que habrían de pasar aquellos que están inscritos en ese registro. Incluso más aún, cuando iban a ser tocados sus espíritus para hacerlos retornar su rostro hacia el Creador. Pero ingresar a esa lista no está en manos mías, ni tuyas, ni de el que quiere correr al lado de Dios. Cristo lo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y los acontecimientos y personajes que se enfrentan a nuestra vida, como fue el caso de Faraón ante Moisés, fue lisa y llanamente para aumentar la fe de Moisés y para mostrar al pueblo su grandeza, para mostrar al pueblo su amor, su dedicación, su responsabilidad respecto a este pueblo, incluso su paciencia respecto al mismo, porque no iba a haber argumento que hiciera entender a Faraón, porque Dios también tiene el poder de endurecer a las personas, y por eso no argumentamos en discusiones, por eso no dejo abierta la puerta a vanas y sin realmente ningún beneficio de discutir teología con alguien específico, porque no tiene una buena finalidad. Dios pone espíritu de confusión a aquellos que creen en una imagen determinada y se arrodillan delante de ella. Ellos creen eso y punto. Por eso dice la Biblia, el que es injusto sea injusto todavía. Hoy se devanan muchos tratando de buscar más adeptos y más ingresos para sus iglesias. Pero si ese cambio no lo da Dios, si esa persona no está inscrita, no va a estar inscrita y nadie lo va a inscribir. Ni el mejor pastor de esta tierra puede inscribir a quien no está inscrito. Somos el linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios. En una ocasión Cristo se encuentra con una mujer, la sirofenicia, que iba dando voces tras él, que también aparece esto en el libro de Marcos. Y Cristo le responde, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos, tratando de ser suave en su disposición que parece discriminatoria, prejuiciosa, pero es que es así. Él no vino para adular a todo el mundo y tratar de que fuese todo abierto para todos, no. Él vino para un grupo escogido. Si bien es cierto, porque no vamos a malinterpretar las cosas, Cristo murió por toda la humanidad, eso es cierto, pero ante un gobierno milenial, Él tiene un grupo de escogidos, porque quedan muchos cabos sueltos en ese gobierno
Me refiero a las gentes que no recibieron el mensaje por voluntad de Dios, evidentemente. Me refiero a la gran cantidad de tribus a través del mundo antes de las conquistas que nacieron y murieron sin haber siquiera escuchado hablar del nombre de Jehová ni de Cristo. Por miles de años, incluso aún hoy en estos 2 milenios, han habido lugares donde no se escuchó jamás el nombre de Cristo ni el nombre de Jehová. Y por eso tiene un pueblo escogido, para que ayude después a la verdadera evangelización que será durante ese reino de Dios aquí. En ocasiones los pastores quieren coartar que su pueblo se eduquen, se desarrollen espiritualmente y sean acuciosos en querer indagar y investigar y estudiar, porque obviamente la verdad los hará libres y terminarán revolucionando el medio en el que están y quizás perjudicando el negocio del pastorado. Y los pastores nos dicen que si nos adentramos mucho en la letra nos puede matar, y que si estudiamos mucho nos podemos confundir, y de que hay misterios que jamás van a ser develados. Y eso no es correcto, porque Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Él nos manifiesta misterios maravillosos, que no están dados para la gran mayoría de la gente, obviamente, pero que ahora por un momento se hace como un resplandor, como un faro en la oscuridad, diciendo aquí hay un hermano. La intención de estos textos también es evidente, que ha sido lisa y llanamente buscar a los hermanos, a esas ovejas que en algún momento se pueden haber sentido desorientadas, pero que esas ovejas sepan de que todo está sujeto a un plan, de que ni un templo en este mundo le va a salvar, porque ¿qué templo me edificaréis?, dice la Biblia. ¿En qué lugar de este mundo me haréis que yo habite? Lo entendamos, de que Dios es superior a todo eso. No es una banca, no es un pastor, no es un mediador el que te va a salvar. Es haber estado inscrito. Solamente eso. Y eso no depende de mí. Aunque tú me mandaras un diezmo de millones de dólares. Yo no pido diezmo, pero es un ejemplo. Aunque recibí ese aporte y no lo recibo. Esta obra es totalmente voluntaria y sin recibir nada a cambio. Ni siquiera soy un youtuber, ni siquiera recibo alguna ganancia por visitas o por reproducciones, no. Y eso lo digo ante Dios. Esto es solamente amor hacia aquellos hermanos que sé que existen y sé que están en este mundo, que han sufrido, que han llorado, que han padecido y que se rebelan a la injusticia del medio y de las religiones imperantes, que ven la corrupción religiosa, espiritual, judicial, política, que perciben de que esto se termina, ya sea por el clima, ya sea por las guerras, por lo que sea, pero se va a terminar. Por lo tanto, olvidémonos del libre albedrío. Y los que sentamos que somos distintos, la diferencia está en eso, en salir de en medio de ellos, en salir en medio de Babilonia, salir de toda esa contaminación, incluso aceptando de que doctrinalmente algunos que vienen contaminados por iglesias diversas pueden venir contaminados con doctrinas erróneas, porque Lucifer ha engañado a las naciones con diferentes religiones, incrustando deseos propios, como el deseo, ojalá, de torturar a la gente con un infierno que no existe, como el deseo de ir al cielo, que tampoco es una promesa divina, aún, porque el reino de Dios será aquí, con darnos un supuesto libre albedrío que no es cierto, porque hay una predestinación hecha, determinada ya en los tiempos y el espacio, determinando nuestros nacimientos y nuestras muertes. Por lo tanto, el engaño en general ha sido dado. Solamente esto es para que despierten un poco. Espero que este tema les sirva para entender de que no es para todos, no es para todos. Eso es lamentable, pero no es así. Y espero que llegue a mis hermanos estas palabras. Que Dios les bendiga.